Bueno, carnalitos, hoy venimos a ver un video. ¿Cómo se le podría decir a este video? Yo soy ingeniero atómico. Interesante puede ser, sí, pero un video que también nos duele a nosotros porque es 5 ciudades mexicanas que merecen un tren ligero. Solo entendí que tu papá te abandonó. Y entre esas va a estar Bogotá también, merecemos. Y aquí solo hay uno. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Va a tocar pedirle a México que nos regale un tren de tantos trenes que hacen a lo bien, qué tristeza. No, cambiaron toda la línea del metro de Ciudad de México. Metro de Ciudad de México, ahorita lo línea mandan 1, para ¿no? Bogotá. La Petro, gracias al presidente AMLO, nos regaló los trenes de hace 60 años. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Uy, no, qué porquería, yo no me monto en eso. Bueno, vamos con este video, parceritos. Sin contar a la Ciudad de México y las otras dos grandes metrópolis, Guadalajara y Monterrey, las ciudades mexicanas presentan una gran son las problemática tres en más cuanto a grandes. opciones de transporte masivo nos referimos. Y es que si no es un BRT, y por supuesto aún así, unas cuantas ciudades pueden presumirlos y peor aún, pocos en condiciones, no encontramos otro Está muy sistema largo. masivo como trenes ligeros o metro fuera de los tres grandes. Uy. Pero, ¿qué otras ciudades Es como un podrían megabús tener con perfectamente otro un tren doble, ligero y todo, ofrecer sí. otra opción de movilidad a sus habitantes? Veamos en este video 5 ciudades que merecen sí o sí un sistema de transporte masivo en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué específicamente un tren ligero y si se pudiera integrar como una verdadera red de transporte en un futuro? Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Ay, qué chévere, ¿verdad? Urbanópolis. El 4 de septiembre de 1969 se inauguraría en México el primer sistema de transporte masivo moderno. Así Ay. es, el metro de la Ciudad de Del México. piso, che. A partir de esto, más de 195 estaciones, 12 líneas y más de 200 kilómetros han tejido el único sistema de metro pesado, como también es conocido, en todo el país. Y sí, digo el único y pesado porque si bien en 1989 y 1991 se inaugurarían también el tren ligero de Guadalajara y el Metro Rey de Monterrey respectivamente, como su nombre nos dice, estos últimos fueron trenes ligeros en el caso de Guadalajara y metro ligero en Monterrey. Otras modalidades de transporte masivo ferroviario caracterizadas por un material rodante, infraestructura y capacidades diferentes a los de un metro convencional o pesado. Aunque bueno, esta diferenciación nos llevaría literalmente un video entero, así que lo dejamos para uno próximo. Desde entonces ninguna otra ciudad en el país ha logrado concretar otro sistema de transporte masivo ferroviario como las anteriores, aunque estas han seguido creciendo, las distancias se han hecho cada vez más grandes y los problemas de movilidad aún Esa iglesia peores. muy linda. ¿Y por qué un tren ligero en lugar de un metro o BRT? El primero de ellos es obviamente por su costo. Más caro que un BRT por kilómetro de vía, pero mucho más barato que uno de metro. El tren ligero ha ido retomando poco a poco la preferencia a la hora de nuevas líneas de transporte masivo, como en Guadalajara y en demás ciudades y países alrededor del mundo, como los Estados Unidos o Francia. Y en especial en ciudades medias de países en desarrollo como Argelia, Marruecos, Brasil o justamente México. Y es que según datos del Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo, o ITDP por sus siglas en inglés, el costo promedio por kilómetro de tren ligero rondaba en 2013 entre los 25 millones de dólares en los países en desarrollo y los 37.5 millones de dólares en los países desarrollados, en comparación con los 87 y hasta 433 millones de dólares para un metro. Y por supuesto, el otro motivo es la operatividad y la confiabilidad en el sistema. En videos anteriores hemos visto los Mira, casi Bogotá. milagrosos rendimientos de un BRT tanto en coste como en operatividad, en relación justamente a sistemas de trenes ligeros e incluso metro, Es el de Bogotá, machito, es el Transmilenio de Bogotá. gracias a ejemplos como el Transmilenio de Bogotá o la red integrada de Curitiba. Sin embargo, para alcanzar esto se necesita infraestructura y características operativas tales como carriles dobles o tratamientos de intersecciones para lograr esa fluidez que en ocasiones son obstaculizados como en el caso del Metrobús de la Ciudad de México, haciendo preferible en este caso Acá sistemas también pasa ferroviarios. eso. Y por último, y un poco con lo la vía anterior, del Mega. Sí. tenemos el rezago de decisión y la flexibilidad de este tipo de sistemas. La gente que hace Esto eso, es un poco como el dicho, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor es ahora. Y es que de hecho todas y cada una de las ciudades nos hacen pensar en esto, solo cambiando árbol por tren ligero, claramente. Además, un tren ligero puede ser fácilmente ampliado, confinado totalmente y tratado en un futuro como metro ligero.
y así aumentar sus velocidades, capacidad y reducir puntos de conflicto en intersecciones. Por ejemplo, como la tercera línea de Guadalajara, que fue planeada más como un metro ligero o la única línea del tren ligero de la Ciudad de México, donde se han reducido en gran medida sus puntos de conflicto resultando en mayores velocidades. Dicho todo lo anterior, ahora sí, veamos qué ciudades merecen sí o sí un tren ligero. ¡Qué introducción! Puebla. Uno de los mayores ejemplos y el primero de ellos es la zona metropolitana más grande de la lista, y la cuarta a nivel nacional. Con más de 3 millones de habitantes en su área metropolitana y Uy, Puebla, re linda, parce, qué linda. Uy, pero 3 millones y no tienen... Vea cómo es de grande. 1.5 en la capital estatal. Sí, Oscar, la... muy descarado, chico. Como Es Bogotá tiene dos sí, uy, hermano, usted como colombiano diciendo eso. ¿Qué? ¿No le da pena? ¿Qué? Es que, 3 millones de habitantes y no tienes metro. Uy, no. Gelópolis es una ciudad que requiere en gran parte del transporte público para moverse, con alrededor de la mitad de todos sus viajes realizados en esta modalidad. Puebla actualmente ya tiene un sistema de transporte masivo, aunque bastante corto para una ciudad como esta. La Red Urbana de Transporte Articulado, o Ruta por sus siglas, un sistema de BRT de apenas 3 líneas y 47 kilómetros, que transporta aproximadamente 250,000 pasajeros Está diarios. sirviendo las redes Y sociales. bueno, podremos decir que desde hace tiempo Puebla pide a gritos un tren ligero. Y es Sí, que señor. no es una ciudad aislada. La cercanía con nada más y nada menos que la Ciudad de México ha creado dinámicas poblacionales y económicas que diariamente involucran a sus poblaciones, y en donde su relación en cuanto a los viajes realizados en transporte público supone una ventaja, como también su existente sistema de BRT. De hecho, las 3 líneas podrían ser perfectamente reconvertidas en tren ligero aprovechando su derecho de vía ya establecido. La primera de ellas recorre de oriente a poniente de la ciudad, conectando los municipios de Puebla, Amozoc y San Andrés Cholula. O sea, el azul mientras sería que la segunda lo hace de sur a norte. el azul Y en sería la el tercera metro. conectando la ¿no? UAP con las zonas históricas serían e las incluso 4 una líneas directa de- entre Cholula y Puebla. Y sí, Puebla muy probablemente ya lo necesita más en su modalidad de metro ligero, como la nueva línea 3 de Guadalajara o el Metro Rey de Monterrey. Querétaro. Querétaro es otra de las ciudades que sorprende que no cuente aún con un sistema de tren ligero. Con más de 1,5 millones de habitantes en su zona metropolitana y casi 800,000 en la ciudad capital, Querétaro se posicionó como la tercera zona metropolitana con mayor crecimiento en el pasado censo de población del 2020, solo por detrás de Cancún y San Juan del Río, perteneciente al mismo estado. Querétaro ya también cuenta con una especie de sistema de autobuses rápidos, no tanto un BRT, con ciertos corredores confinados. Sin embargo, en este caso, la dominancia de los Uy, viajes qué realizados en bonito. automóvil tienen un gran peso. Más de la mitad son Pero las realizados en calles este son medio, anchas. convirtiéndola de hecho en la tercera zona metropolitana más grande del país sin sistema de transporte masivo o por lo menos no con uno adecuado, detrás de Toluca y Tijuana. Por supuesto, estos también podrían ser aprovechados para una futura línea de tren ligero. Sin embargo, tanto los ejes norte-sur por la avenida 5 de febrero, así como el surponiente hacia el centro de la ciudad, vendrían bien para las primeras líneas de este. Y es que además de abarcar la mayor área de servicio, también conectaría con grandes zonas industriales, y por tanto atractores de viajes México de son trabajo. Muy grande, ¿cierto? Vea todo Uy, eso. sí. ¡Tijuana! La tercera zona metropolitana más grande de la lista y la única fronteriza hoy en día ya cuenta con más de 2 millones de habitantes en su Grande, zona grande. metropolitana y 1.800.000 en la propia ciudad. Tijuana también ha tenido un ritmo de crecimiento considerable desde el último censo, ubicándola como la quinta zona metropolitana con más crecimiento. Asimismo, su ubicación básicamente conurbada con San Diego la ha convertido en el área metropolitana transnacional más grande del país, con más de 5 millones de habitantes. Claramente con un gran intercambio de todo tipo entre las dos ciudades. Sin embargo, sin ningún sistema de transporte masivo al igual que Querétaro. Y aparte, una metrópoli muy motorizada, con casi 2/3 partes de los viajes realizados en automóvil y Eso una es tasa de Tijuana. motorización de Uy, 383 vehículos por cada 10.000 habitantes. ¿Dónde es? La ¡Qué cuarta del bacano! país. Dos cosas podríamos resaltar para una red de tren ligero en Tijuana. Uy, pero es como La desértico. topografía de la ciudad en Mera- este mero caso juega un desierto, papel muy importante, resaltando el eje natural de la ciudad, el río Tijuana, donde por cierto se intentó implementar un sistema de autobuses rápidos como en Querétaro sin mucho éxito. Y la otra, la dinámica fronteriza,
con puertos fronterizos tan enormes y transitados como la Garita de San Isidro, y además grandes atractores de viajes, personas, comercio y servicios. De hecho, el tren ligero de San Diego justamente cuenta con una terminal de su línea azul en esta garita. Estos podrían ser perfectamente aprovechados. El río Tijuana en su margen para una línea de tren ligero, así como el aeropuerto o la zona oriente de la ciudad como sus primeras líneas, en conjunto con una hipotética línea del llamado SkyTren hacia playas de Rosarito, y el tren suburbano Tijuana-Tecate. Por supuesto, y al igual que en Puebla, Tijuana podría optar más que nada por un metro ligero ya. Sin duda alguna, León es la que mejor red de transporte masivo tiene en comparación con las otras ciudades, pero que de igual manera necesita un tren ligero ya. Con casi 2 millones de habitantes en su zona metropolitana y más de 1,5 millones en la ciudad, la Perla del Bajío, como recordaremos, fue la primera ciudad en todo el país en traer e implementar un sistema de BRT, con el Optibus en 2003. Justamente 20 años después, 10 líneas troncales y 65 kilómetros de corredores se ha convertido en el sistema BRT con más servicios fuera del Metrobús en la Ciudad de México, claramente. Este sistema mueve diariamente a más de 220,000 pasajeros y, al igual que en Puebla, la ventaja de los corredores troncales ya establecidos permitiría partir en una futura red de tren ligero en León, especialmente el corredor Oriente-Poniente, donde de hecho se concentra la mayor densidad de líneas de Optibus, así como la troncal norte y el nororiente de la ciudad. Por otra parte, la red de BRT restante serviría para complementar este sistema y ampliar la cobertura, convirtiéndola en una de las ciudades con más opciones fuera de los tres grandes. ¡Cancún! Y por último tenemos al destino turístico del Caribe, Cancún, que ha sido la zona Cancún metropolitana sí es con bien mayor grande. crecimiento desde el último censo, con más de 900,000 habitantes. Y sí, hay dos principales razones del por qué Cancún merece un tren ligero. La primera por ser el destino turístico más concurrido del Caribe mexicano, y la segunda es que no tiene ningún sistema de transporte masivo de ningún tipo. Y es que la primera razón explicaría conectar el segundo aeropuerto más concurrido del país, con más de 21 millones de pasajeros anuales en 2021, con el centro de la ciudad. Por cierto, ciudad planificada desde cero, como lo vimos en este video. Y esperemos que en un futuro, con una estación... Oiga, pero ¿cómo no va a tener eso un sistema de... Increíble. ¿Ah? Eso que es tan recta, Oiga, vea, no, podría hermano, ser muy pero- fácil hacerlo. Uy, allá ser taxista de dar plata. Sí, allá allá está yo prohibido. creo que hay... ¿Ah? Está prohibido Uber y todas ellos no Solo pueden. taxi. Solo taxis. Allá son ricos los taxistas, por Dios. del Tren Maya también, por la autopista Cancún-Tulum. La segunda vendría bien con dotar de un sistema de transporte masivo atado a la parte poniente de la ciudad, por el eje de la avenida López Portillo, facilitando los viajes a la zona centro y turística de la ciudad, donde se encuentran con los mayores focos de atracción y de trabajo, y por supuesto en un futuro podría complementarse con otra línea, hacia la zona hotelera de Cancún, por lo menos con un tranvía. Extra. Pero espera, que por supuesto hay más ciudades que podrían tener perfectamente su propio sistema de tren ligero. Aguascalientes, Mérida, Entre Toluca. ellas se encuentran Aguascalientes. No creas que la puse solo por ser mi ciudad. Mérida y Toluca. La primera de ellas, la tercera ciudad más poblada del Bajío, detrás de las ya vistas León y Querétaro, tampoco cuenta con ningún sistema de transporte masivo. Y peor aún, con una adicción desmedida a los automóviles de igual manera, con 2/3 partes de los viajes realizados en automóvil en comparación con tan solo el 25% en transporte público. Y la radialidad en su planificación es perfecta para las primeras líneas de tren ligero, Oriente-Poniente, Norte-Sur y sobre el segundo anillo de la ciudad. Por otro lado, Mérida, la ciudad más poblada de la península. En este ejemplo podríamos partir de las rutas propuestas para Esa Lietra, ciudad está como una así, red de uy. autobuses eléctricos propuesta para la Ciudad Blanca, basados en el ejemplo de Vitoria-Gasteiz, en España, los cuales son los corredores más transitados de la ciudad. Sin embargo, un tren ligero daría más demanda y capacidad que la red de autobuses eléctricos propuesta, claramente. Y por último tenemos a la capital mexiquense, Toluca, la zona metropolitana más grande del país sin ningún sistema de transporte masivo, donde se podría grande aprovechar el del eje país. Toyocan y el Que Colombia tampoco es que esté tan mal. de la carretera Toluca-Naucalpan, para conectar con las estaciones de Sinacantepec, Está Pino muy Suárez y mal. Lerma, del interminable tren interurbano México-Toluca, y con el municipio de Metepec. Bueno, carnalitos, si vives en alguna de estas ciudades,
escribe aquí en los comentarios si crees que es tan necesario un, ¿cómo es? Un tren ligero. Un tren ligero. Porque yo me pongo a pensar, acá en Pereira, más que un tren ligero, es necesario es que agranden las vías, Ay, que agranden las calles. las calles, Son porque muy es que- pequeñitas. Sí, porque es que ese es el problema que hay hoy en día. Pero digamos que una ciudad como Bogotá o hasta Cali sí necesitan un tren ligero o Sí, un son metro. muy- Entonces, si que vives mira, en casi algunas todas- ciudades, dale like. Acá todas las ciudades eran de comenta. 2 millones. 2 millones. Ay, Mucha gente. ¿Y la de nosotros cuántos tiene? Como 500 Sí, mil. 500.000. Es que no Esto es un tanto. pueblo grande. Un pueblo grande, sí, pues muy bonito. Pereira es muy Grande. bonito. Vengan, ¿cuándo nos van a visitar? Bueno, Machito, eso demuestra que, bueno, grandes ciudades de México, yo pensé que es que todas tenían. Yo pensé que todas las ciudades de México tenían eso. No. O sea que El también. de Cancún sí sorprendió. Porque También Cancún- falta inversión, o sea, es un problema de Latinoamérica, hermano, que la mayoría de personas no les gusta invertir en lo que tienen que invertirse, pero bueno, vamos a ver qué pasa y que todas esas ciudades progresen y puedan tener cada ciudad un metro, ¿qué? No, Un tren ligero. un tren ligero. Esa memoria, Una estado de memoria es una esa memoria. Dijo varios veces, tren ligero. ¿Qué dijo? Bueno, mi racita, si te gustó el video, dale like. Si eres alguna de las ciudades que, como dijo Pepa, dale también like, queremos saberlo. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, gracias. ¡Totales!